Gracias por la invitación. Yo feliz de volver a mi alma mater, de volver a la universidad. Bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién aquí alguna vez ha dudado de la carrera que eligió? Levanten la mano. Wow. ¿Quién siente que debería estar en otra cosa o en otro lugar? Bueno, les cuento que yo también. Y no una, ni dos, sino 3 veces. Comencé con ingeniería de sistemas. Cuando estaba en el colegio era muy buena en matemáticas, me encantaban las matemáticas, entonces sonaba bastante lógico, ¿no? Buena en matemáticas, podía ser estable, sonaba muy prometedor para su época y creo que todavía lo suena, estudiar ingeniería de sistemas, la tecnología. Entonces, claro, me fui de una por ingeniería de sistemas. Sin embargo, comencé y algo no hacía clic ahí. ¿Quién es ingeniero? ¿Quién está estudiando ingeniería de sistemas acá? Muchos de acá. Ok. De ahí, ay, ¿qué pasó? Ok, perdón. Ahí empecé y traté de ver, sin pasarme, algunas materias de ingeniería biológica. De pronto era algo más cercano a la vida, no sé por qué me llamaba la atención, pero tampoco. Aquí también hay de biológica. ¿Hay de biológica por acá? No. Y al final terminé en ingeniería administrativa y aquí dije, esta es, aquí puedo ser esa gran profesional que quiero ser, puedo trabajar en Sura, en Bancolombia, tener ese gran cargo, una tarjeta dorada con mi nombre. ¿Quién estudia ingeniería administrativa por acá? Hay varios. Imagino que su sueño es trabajar en Sura, en Bancolombia, no, en esas empresas. Ese era mi sueño y creo que el sueño de la mayoría de mis compañeros en la época, terminar trabajando en una gran empresa de la ciudad. Entonces llego ahí, sin embargo, no sabía en ese momento que estaba justo donde debía estar, donde debía aprender, no una carrera, no un trabajo, sino un propósito. Y como toda buena ingeniera, aprendí que a veces las mejores fórmulas o los mejores resultados se encuentran solo después de muchísimos errores de cálculo. Y bueno, ahora sí, me presento, mi nombre es Sandra Chica. Hoy, cuando me invitaron a dar esta conferencia, era muy particular para mí porque normalmente estaría aquí hablándoles de inteligencia artificial en el aula, en la educación, cierre de brechas, tecnología, pero claro, me decían, vas a hablarle a estudiantes de ingeniería. Todos aquí son estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Digo, no. ¿Tú qué eres? ¿Qué haces? Estadística. Ciencias de la computación, bueno, son estudiantes, listo, dejemos en estudiantes. Entonces para mí era como un gran reto, realmente, ¿qué quiero contarles? Quiero contarles cómo la ingeniería o cómo el paso por la universidad marcó mi vida. Voy a comentar con una historia. Algunas de las cosas que voy a contar acá son cosas que muy pocas personas saben y que nunca había contado en una conferencia. La primera vez tiene que ver con lo que estabas diciendo también sobre mi vida, pero otras cosas. Yo soy una niña que pues, nace en un hogar muy bonito, muy feliz. Sin embargo, mi infancia fue compleja. Cuando tenía 4 años, mi padre se muere. Y mi mami, que no había ni siquiera terminado el colegio, le tocaba hacerse cargo 100% de mí. Ella hizo de todo. Lo único que mi mamá tenía claro era que la educación podía hacer la diferencia en mi vida. Y no se equivocaba. Ella vendió empanadas, vendió tamales, vendía almuerzos, hacía de todo por pagarme un buen colegio. Mi papá siempre soñó que estudiara en el Colegio María Auxiliadora, que queda en Prado Centro, no sé si lo conocen, y era un colegio pues privado, no de los top, pero era un colegio privado que para mi mamá era difícil de pagar. Pero logró estar en ese colegio y aunque me sentía un poco diferente a mis compañeros, pues realmente yo no tenía mucha plata, mis compañeras sí, siempre fui buena en matemáticas, siempre era buena en el colegio, les ayudaba con las tareas. Algo que me acuerdo mucho es que en 10º, una compañera no era muy buena en química, yo le ayudaba a hacer las tareas de química, le enseñaba, iba a su casa y ella me pagaba con los jeans que vendía su papá. Su papá tenía una fábrica de jeans, entonces siempre que yo iba cada 8 días salía con un jean nuevo. Entonces era feliz porque bueno, era buena en algo y me servía para tener ropa que normalmente no podía tener. Entonces estaba en ese colegio, todo pues era lindo, maravilloso, tenía una vida normal, pero cuando estaba aproximadamente en 1º o en 2º, vivíamos en una casa grande, en Prado Centro, esas casas que la gente alquila acá, habitaciones para las personas, para estudiantes, para personas mayores. Y muchas veces, digamos que la maldad viene disfrazada de personas poco nobles. Había una persona
que alquilaba una habitación en esta casa, en la parte de atrás de la casa, y yo en ese momento no sé si era que no tenía o estaba dañado, pero nosotros no teníamos televisión. O sea, yo en mi pieza no tenía televisor. Entonces esta persona, ese señor, le decía a mi mamá que él me podía dejar ver televisión y pues, como toda niña pequeña, amaba ver televisión y me iba a ver televisión con él en la habitación. Eso fue lo peor que me pudo pasar. Viví una historia que ojalá no lo tuvieran que vivir ninguna niña. Esa persona abusaba de mí, esa persona me tocaba. Fue algo duro en ese momento. Creo que uno tan pequeño no entiende si es malo, si es bueno. Creo que a esa edad es muy difícil saber la diferencia entre algo malo o algo bueno. Entonces ese televisor y esa persona eran mi monstruo en ese momento. Yo realmente no era muy consciente, pero en el fondo sabía que no estaba bien. Y ahí aparece esto. Yo pues, tenía mis tías, cada 8 días iba a amanecer donde mis tías, donde mi abuela, y mi tía tenía este hermoso aparatico, que para ese momento era wow, pues imagínense, un computador en esa época para mí era wow, yo no podía tenerlo, y con lo que había aprendido en el colegio, yo me sentaba en ese computador y empezaba a escribir. Eran DOS, pues ustedes están muy chiquitos, pero no sé si saben que las pantallas antes eran negras, bueno, era... Con letras verdes o naranjas. Sí, exacto, y negro todo completamente. Empiezo yo a escribir y tanto sabía que no era bueno lo que me había pasado que empiezo a hacer una carta. Esa niña que tanto veía televisión, de alguna manera quería contarle a alguien que la salvara de lo que le estaba ocurriendo. Entonces, no sé, más que en televisión, pensé que había una persona que podía salvarme. ¿A quiénes se imaginan que le escribí la carta? Piensen. A ver, siendo un niño, ¿quién te puede salvar? ¿El niño Jesús? ¿No? Veía mucho televisión. Un superhéroe, Batman. Batman. Pues extrañamente no sé por qué relacioné esta persona con un superhéroe. Debe ser porque era un hombre poderoso en el país. Pero, ¿saben quién es? Claro. Por acá no, están muy chiquitos. ¿Quién sabe quién es? Nadie. Todavía está vivo. Tú, di. Expresidente César Gaviria Trujillo, tal cual. En ese momento era el presidente del país. Entonces, claro, me imagino que yo pequeña relacionaba que el hombre más poderoso del país podía salvar de lo que me estaba ocurriendo. Escribo esta carta, obvio nunca le llega al presidente, pero mi tía la lee. Mi tía la lee y eso es lo que me salva. Entonces, irónicamente, este computador me salva la vida. Me salva la vida, me salva la dignidad y salva que sigan haciendo esto conmigo. Y hoy, muchos años después, me doy cuenta que no fue una casualidad que yo haya dedicado mi vida y que esté dedicando mi vida a acercar la tecnología a los niños, niñas y jóvenes de Latinoamérica. Eso es lo que me he dedicado a hacer. Bueno, seguimos un poco de historia. Entonces de ahí yo termino, una niña feliz, me graduó del colegio, muy contenta. Yo era, de nuevo, muy buena en matemáticas, vamos para ingeniería, ya les conté que dudé mucho. Llego a la universidad y llega un gran reto. ¿Cómo les va con cálculo? ¿Cómo les ha ido con cálculo? ¿Cómo les fue? ¿Bien por acá? ¿Más o menos? ¿Bien? Pues les cuento que a mí me fue re mal. O sea, yo al principio dije, bueno, perdón la expresión, yo no era pues buena en matemáticas, me había ganado las olimpiadas, hacía tareas, que me choqué, o sea, la realidad fue como, puf, puta, bueno, pero lo pasaba en 3,2, el primer cálculo 1, cálculo, o sea, lo pasé rayado. Sin embargo, llega el monstruo, Física 2. No sé quién de aquí ya vio Física 2, levanten la mano. ¿Y cómo les pareció? ¿Cómo? ¿Difícil? Sí, les cuento que la perdí 3 veces. O sea que me tocó habilitar, o sea, estaba a punto de que me echaran de la universidad. Y claro, mi frustración era, fue madre, uno siendo ingeniero administrador, ¿dónde carajos voy a aplicar Física 2? Eso me daba mucha rabia. Pero bueno, la pasé habilitada, ahora no sé si el profesor me la regaló, pero la pasé. ¿Listo? Entonces ese fue el gran reto, seguir en la carrera. Pero logro ya a punto de graduarme y segundo gran reto. ¿Quiénes están terminando la carrera? Ok, perfecto. ¿Y alguno está en práctica ya? ¿No? Próximos a práctica, por acá. Pues les cuento que este fue otro gran reto en mi carrera, la práctica profesional. ¿Por qué? Envié muchísimas hojas de vida. Nadie me llamaba. Yo decía, pues madre, ¿qué pasa? Cuando tenía una entrevista,
no me llamaban de nuevo, o sea, era súper yo salía contenta, me fue bien, no, lloré, me quería rendir, decía, nadie me quiere, no voy a conseguir trabajo, es imposible, no lo voy a lograr, para mí fue súper duro esto, pero gracias a la universidad, ahí les cuento, llega una convocatoria, la convocatoria de prácticas de excelencia de la alcaldía de Medellín. Y yo dije, pues carajo, pues me toca, yo me presentaba a todo, me mandaban y a donde fuera me presentaba. Y ahí me presento y logro pasar. Pero imagínense que pasa a la Secretaría de Educación. Yo decía, ¿qué carajos voy? Yo soñaba Bancolombia, Sura, soñaba una empresa grande de finanzas, bancos, Secretaría de Educación de Medellín. Pero era lo que había, como decimos ahora, no, pues toca, no me quiero graduar, me pagaban bien, era una práctica bien paga realmente, pues entonces lo hice. Al principio decía, esto no tiene nada que ver con mi vida, pero al poco tiempo me di cuenta que la educación también puede ser un sistema, de esos sistemas que tanto hablamos en ingeniería, un sistema con entradas, con procesos, con fallas, con cuellos de botella, pero además que también se puede rediseñar y que yo podía rediseñarla. Y realmente creo que todo puede verse como un sistema. Cuando somos ingenieros nos enseñan a esto, nos enseñan a ver las cosas como un sistema y a poderlo arreglar o rediseñar. Y ahí empieza mi vida en el mundo de la educación. Hago mi práctica, me faltaban 12 meses para graduarme, empiezo mi práctica, me va muy bien y me ofrecen dirigir un proyecto muy bonito de ciudad, se llamaba Olimpiadas del Conocimiento. Era un proyecto hermoso donde los estudiantes se hacía como unas eliminatorias y los mejores estudiantes iban a una final y los ganadores se les daba becas, se les daba auxilios, era muy lindo. Y este proyecto me enseñó muchas cosas. Primero, que la educación puede cambiar vidas, eso es lo más importante. Pero adicional, cuando paso de hacerlo en Medellín, lo hago muy bien en Medellín 4 años, me invitan a hacerlo a nivel de Antioquia, departamento. Y ahí me doy cuenta de muchas cosas. Cuando llego a las regiones, me doy cuenta de lo diferente que es la educación urbana de la educación rural. Y de que por más que queramos que sea igual, las brechas son muy distintas. Entonces me pasaban cosas como esta. Una vez hicimos una prueba, una segunda prueba en eliminatoria, que era por regiones, y nosotros siempre analizábamos las respuestas. ¿Por qué? Porque cuando haces una prueba grande, y de pronto, ¿qué puede pasar en la universidad? Que un grupo entero saca una pregunta mala a todos. Ahí pueden pasar varias cosas. Uno, que el concepto está errado, o que la pregunta está mal formulada. Entonces revisamos mucho eso, y nos dimos cuenta que en un colegio había una pregunta que todo el mundo la contestó mal. Cuando fuimos a mirar y fuimos a indagar y miramos dónde estaba el colegio y preguntamos, nos dimos cuenta que la pregunta hablaba de un ascensor y que todos esos niños nunca habían visto un ascensor. Entonces el concepto detrás, físico, creo que era físico en ese momento, lo podían conocer, sin embargo no tenían cómo relacionarlo con la realidad. Y ahí para mí hay una palabra que nunca se me olvida y se las quiero dejar, contexto. Siempre pensemos en el contexto, independientemente de donde estemos, y no critiquemos sin conocer el contexto, porque muchas veces escuchamos cosas o vemos cosas que sin conocer el contexto es muy fácil juzgar. Entonces ahí me di cuenta de la importancia del contexto. Empiezo a trabajar, pues como les cuento, lo hago en Medellín, lo hago en Antioquia, fue muy bonito, hermoso. Aquí estamos con la selección Antioquia del Conocimiento, que pues yo soy esta por acá. Parezco más una niña que la directora, pero siempre me ha pasado lo mismo por chiquita. Pero entonces, lo que es cada uno de estos chicos representaba el mejor de cada región de Antioquia, del suroeste, de oriente, de todos. Y ahí se me queda también esta frase, que la amo, la adoro. ¿La habían escuchado? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿La conocían? Sí, perfecto. Y bueno, desde ese momento la educación se convirtió en mi propósito, pero no sabía que esto era solamente el comienzo de esta aventura. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que llegó una oportunidad. Cuando yo estaba en la Secretaría de Educación, llega una persona que tenía un gran proyecto a nivel internacional. Ese proyecto eran unas Olimpiadas internacionales. Imagínense que en Puerto Rico se llevaran a los mejores de cada país a unas Olimpiadas en Matemáticas, Química y Ciencias, y el ganador se lleva una beca de $100.000. Se hagan de cuenta, $100.000 en el 2011 aproximadamente. No, sí, 2011 aproximadamente. Eso era
O sea, con eso estudiabas la carrera, la maestría y creo que te da para el doctorado, y creo que todavía te da. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían un convenio con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación, se llevan el ganador de Colombia, pero lastimosamente, como ocurre mucho en nuestro país, había cambiado el gobierno. Cuando vuelven al ministerio, como era un programa del ministro anterior, pues le cierran la puerta y le dicen, no vamos a hacer más el proyecto, no nos interesa llevar ninguno para... Pues no tenían que pagar nada, pero no les interesó. Y alguien les dijo que en Medellín, en una ciudad llamada Medellín, y en Antioquia tenían el eslogan Medellín la más educada y Antioquia la más educada, que aquí se trabajaba por la educación. Esta persona viene a Medellín, habla con el secretario, le cuenta el proyecto y el secre me dice, Sandrita, ¿por qué no los escuchas? A ver si hacemos algo por Olimpiadas. Bueno, yo escuché a ese señor, un puertorriqueño muy querido, me cuenta el proyecto y yo le dije, venga, veo una oportunidad gigante. Uno, pues yo tengo un proyecto, una eliminatoria grande de ciudad, donde participan todos los estudiantes de 10º y 11, el ganador puede ser el que represente a Colombia en esta competencia. Pero dos, yo le dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ir con esta persona a esta competencia. Él me dijo, bueno, pero a cambio me tienes que dar una conferencia. ¿Qué? ¿Una conferencia? Yo era súper chiquita, yo tenía 20 y pico de años, nunca había viajado en un avión. Esta gente me paga los pasajes, me saca la visa, yo desde eso tengo visa, me saca la visa porque para ir a Puerto Rico tienes que tener visa americana. Y yo me voy preparada, preparo mi mejor conferencia, tenía que hablar del proyecto de Olimpiadas del Conocimiento. Preparo mi conferencia, llego allá y llego a la conferencia pues porque hacían un evento académico más la competencia. Y en el evento académico me sientan adelante del director de educación de Intel para Latinoamérica y del director de educación de JP, una empresa portuguesa, y yo, la culicagada Sandra Chica de por allá de Medellín, chiquita igual. Bueno, ellos hacen su conferencia, yo estaba muy asustada, pero saco lo mejor que pude y la hago, doy lo mejor de mí y me fue muy bien. Entonces aquí les dejo lo otro. Siempre, siempre, no les dé pena de nada, no les dé pena si quieren algo, si quieren una oportunidad, búsquenla, búsquenla. Lo peor que les puede pasar es que le digan que no y ya, no y listo, bueno, chao, gracias, voy para la otra. Yo la aproveché y gracias a eso, ese día, terminó mi conferencia, me va muy bien, me dice, no, súper bien, yo, bueno. Se me acerca el dueño de la empresa puertorriqueña, de la que hacía la plataforma. Me dijo, Sandra, es que hemos querido mucho llegar a Colombia, no tenemos nada allá, queremos probar nuestra plataforma educativa. Esta fue la primera vez que yo conocí que era un LMS. ¿Saben qué es un LMS? Una plataforma de aprendizaje. Es una plataforma que es como el Moodle es un MS. ¿Perdón? Coursera es más de cursos virtuales, un LMS te permite gestionar contenidos, que tú mismo subas contenidos, que tengas reportes estadísticos. Moodle, por ejemplo, puede funcionar como un LMS. Classroom es un LMS, exacto, Classroom, Moodle. Entonces, claro, en ese momento para mí era como, o sea, ahora es muy común, pero hace 15 años no era tan común. 15, no, 18, sí, 17, hace mucho, no era tan común. Entonces él me dice, queremos promocionar esta plataforma en Colombia, te podemos pagar como consultora. Y yo, pues sí, yo era contratista en la Secretaría de Educación, pero contratista, o sea, no era vinculada, podría tener otro contrato. Y me acuerdo muy bien que me ofrecieron $1.500. O sea, era, wow, en ese momento era mucha plata, porque más lo que me ganaba en la Secretaría, yo dije, listo, y pude hacer otra cosa. Aprovechen esas oportunidades. Como yo trabajaba en Olimpiadas, yo cogí esta plataforma y lo que hice fue dársela gratis a todos los estudiantes de la ciudad y ya del departamento para que se prepararan para las Olimpiadas grandes. Entonces de ahí logramos crecer mucho los números de la plataforma, bueno, todo pasó muy bonito. Y después un día me llama el director internacional y me dice, queremos hacer la empresa en Colombia. Queremos que tú seas la gerente, tú eres muy buena vendedora. Y yo, ¿qué? Yo vendedora, yo nunca he vendido nada, no. Entonces una vendedora, un diamante en bruto como vendedora. Y yo, bueno, lo pensé mucho porque tenía un cargo estable. No sé si saben que ser contratista no es lo mejor. ¿Lo saben? Ya que ustedes están preparados para el mundo laboral. Ser contratista pagan bien, yo creo que es unos honorarios porque no son salarios buenos. Sin embargo, ¿qué pasaba? Llegaba noviembre y diciembre, se acababa el contrato
y te quedas esperando 2, 3 o 4 meses a que te vuelvan a llamar y lo más seguro es que te toque trabajar sin que te paguen. Entonces realmente no tenía nada seguro, pero me daba miedo, como cualquier persona, era como, carajo, ser gerente de una empresa. Lo asumí y ahí les digo, ese es el poder de las oportunidades aprovechadas. Asumo como gerente de esta compañía, empiezo sola en mi casa, empiezo a promocionar su plataforma, la lanzo en un evento llamado Virtual Educa acá en Colombia, Medellín 2012, y ahí empiezo a conseguir proyectos de gobierno. Le vendo a Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, y se me acerca Santa Marta. Santa Marta me busca por Olimpiadas, por mi experiencia en Olimpiadas. Me dicen, queremos unas Olimpiadas de Santa Marta. Les hago una propuesta con la empresa, voy allá, y me doy cuenta que el alcalde tiene todo un programa grande llamado Movilización Social por una educación de calidad. Eran 10 proyectos. Llevaba tercer año de gobierno y no había hecho nada en eso. Entonces, claro, le tocaba cumplir indicadores y yo le dije, alcalde, yo se los puedo hacer. Sí, déjemelos diseñar. Le hice una propuesta. Ese contrato valió 4.000 millones de pesos, no se me olvida, porque gracias a ese contrato compré mi casa y la compré en efectivo. O sea, eso fue la oportunidad de la vida. Me maté, eso sí, estuve 6 meses en Santa Marta viviendo, sacando ese proyecto, fue divino, aprendí mucho y a partir de ahí, este es mi equipo después de estar sola, esta ya es nuestra oficina, el equipo base de OE, empezamos a llevar esto a todas partes y empecé a darme cuenta del poder de la tecnología. Con esta empresa fuimos a Perú, fuimos a Puerto Rico, fuimos a diferentes partes porque tenía presencia internacional. Aquí, ¿qué aprendí? Y aquí son aprendizajes como ingeniera administradora. Creo que para mí fue muy importante esto. Aquí me di cuenta de la importancia de la planeación estratégica, de las proyecciones financieras. Cuando tienes una empresa, hay algo que me decía mi jefe, que nunca se me va a olvidar, y es que uno como gerente tiene que gerenciar con el flujo de caja. Hay muchos estados financieros, pero el flujo de caja es lo más importante. El balance te puede decir lo que sea, pero el flujo de caja es lo que te dice realmente cuánta vida tienes, cuánto tiempo de vida tienes en tu compañía, y eso es muy importante. Diseñar proyectos, coordinar talentos, pero sobre todo, 2 cosas. 1, siempre escuchar las necesidades o adaptarse a las necesidades. Y aquí hay otro aprendizaje. Cuando yo tenía esta plataforma, en Colombia nadie quería plataforma, pues es que no era algo común. Entonces, si yo llegaba a tratar de vender la plataforma, pues no, porque tú no tienes esa necesidad, realmente no la estás buscando. Entonces, había que irse hacia atrás, mirar qué necesidad tenían en su plan de desarrollo y de acuerdo a eso venderles un proyecto y la plataforma entraba por detrás, porque la plataforma era digamos, el soporte de todo. Esa fue la única manera como logramos hacer proyectos. Pero algo muy importante aquí, construir equipos que crean en el propósito. Si tú tienes un propósito superior, lo demás va a surgir. Pero, de nuevo, vamos a las oportunidades. Nunca sabes dónde va a estar la próxima oportunidad. Vuelvo a una conferencia, vuelvo a estar en un evento llamado Virtual Educa, y el presidente de Virtual Educa me ve en esa conferencia. Virtual Educa es una iniciativa, no sé si la conocen, no sé Liliana si la has escuchado, es una iniciativa que nace en la OEA y busca llevar la innovación educativa a toda Latinoamérica y hacen eventos internacionales alrededor de Latinoamérica principalmente. Se me fue. Entonces, esta iniciativa tenía que ser un evento grande en Bogotá, eso era 2017. El gran evento internacional iba a ocurrir en nuestro país. Y el presidente de esa iniciativa necesitaba una persona que hiciera el enlace entre Virtual Educa y todos los actores, Ministerio de Educación, Ministerio TIC, Computadores para Educar, bla, bla, bla. Le dice a mi jefe, yo quiero que Sandra lo haga, le podemos pagar adicional, tú le permites, él dice que sí, y vuelve otra oportunidad. Me acuerdo, $2.000 me pagaron por eso. Muy bueno, tenía 6 meses de $2.000 más mi salario como gerente, súper bien. Y entonces empiezo yo a hacer eso y hacemos el evento. El evento era un evento gigante, chicos. Fueron 30.000 personas a Corferias. Esperábamos 15.000 y fueron 30.000. Esta es la foto de cierre. Entonces, aquí varias cosas. Era un evento donde teníamos que, perdón la expresión, unir a muchos micos. Ustedes saben lo difícil que es acomodar micos para una foto. Y aquí hay muchos micos. Está Ministerio TIC, Ministerio de Educación, Computadores para Educar. Pero este evento aprendí muchas cosas. 1, pensamiento sistémico.
Teníamos que ver el evento como un sistema interconectado, que tenía logística, que tenía un componente académico, que tenía un componente de aliados, que tenía un componente político. Gestionarlo, había que planearlo, había que hacer un cronograma, había que ser eficiente con los recursos. Comunicación efectiva, esto es muy importante. Les cuento algo, la mayoría de personas que vemos aquí, excepto por él, que era el presidente de Virtual Educa que falleció en pandemia, con todos sigo hablando y todos han sido importantes en alguna etapa de mi vida posterior. Entonces hay otra cosa, chicos, el activo más grande que ustedes van a tener en su vida laboral cuando salgan son los contactos y las relaciones que hagan. Eso no se les olvide. Eso es lo más importante de cada persona. Si ustedes son capaces de hacer buenos contactos, de relacionarse bien, de comunicarse bien, eso va a ser muy valioso. Y eso nadie se los va a quitar. Y va a ir con ustedes de trabajo en trabajo. Y ahí está la importancia de la comunicación efectiva y del networking. Liderar equipos, obviamente, tenía que liderar equipo pedagógico, equipo logístico y coordinar todo lo operativo. Pero volvemos a lo más importante. Orientación al propósito del impacto. ¿Qué queríamos con este evento? Queríamos impactar los docentes del país. ¿Qué queríamos con este evento? Queríamos enseñarles metodologías activas, queríamos acercarles la tecnología. A este evento tuvimos todo Corferias para nosotros, llegaron las principales empresas de tecnología educativa del mundo, Intel, Microsoft, JP, todas las que ustedes imaginen grandes estaban ahí. Y los maestros podían aprender de todo esto. Ese era el gran propósito del evento. A partir de ahí, pues me vuelvo, renuncio a mi trabajo, me ofrecen ser la directora de Latinoamérica para Virtual Educa y empiezo a armar eventos y proyectos alrededor de Latinoamérica. Entonces voy a Argentina, Brasil, Perú, Puerto Rico, entonces se me convierte en algo de la educación, la podía llevar a todas partes y empiezo a conocer sistemas educativos de varios países. Pero adicional, algo muy bonito, y es acercar no solamente la educación, sino la tecnología. Este es uno de los proyectos más significativos para mí, se llama Una Escuela Pop-Up. Es una escuela de construcción liviana que unos ingenieros portugueses se inventaron, es una tecnología portuguesa, que se puede armar en 3 días. O sea, en 3 días la escuela está armada en cualquier lugar. O sea, llegan los materiales y en 3 días está lista. Pero adicional tiene todo por dentro para hacer un gran salón tecnológico. Tenía computadores, tenía elementos tipo maker, y esto lo llevamos, como ustedes ven, a lugares bastante apartados. Este, por ejemplo, fue en Cúcuta, cuando hubo una crisis migratoria entre Venezuela y Colombia. Era muy particular porque los niños, o sea, ahí como que tú podías ser colombiano, pero estudiar en Venezuela, o ser venezolano y estudiar en Colombia. Y en ese momento se cerraron las fronteras y no había como, muchos no tenían cómo estudiar. Entonces nos llevamos la escuela para allá, este fue en Perú, bueno, tenemos diferentes lugares. Pero en el 2019 aparece este chico, que volvemos a las relaciones y a los contactos. Juan Manuel es un gran emprendedor paisa, es un emprendedor de impacto social paisa. Yo lo conocí en Olimpiadas porque yo le contrataba la calificación de las pruebas. Él tenía un software de calificación automática, como cuando hacemos la prueba de ingreso a la universidad, el software que califica todas esas pruebas. Y yo seguí en contacto con él. Y en el 2019, él me busca. Me dice, Sandris, quiero hablar contigo, vamos a desayunar. Me acuerdo, un desayuno un sábado. ¿Él qué es? Es un emprendedor, tenía un gran sueño, pero muchos errores de principiante. Este que ven acá, que es el que está allá, es el dispositivo que él creó, está patentado. Les cuento porque me encanta que nos sintamos orgullosos, que eso es una tecnología paisa, colombiana, de Medellín para el mundo. Realmente ya está en varios países, ahora les cuento más. Pero ¿qué pasa? Juanma tenía una gran empresa, había crecido muy rápido, pero es muy fácil cuando crece rápido cometer errores. Le habían hecho una inversión y con esa inversión de $2 millones a la empresa se dedicó a abrir sedes en varios lugares, se dedicó y se empezó a quebrar. Entonces la empresa empezó a deber plata y él decide algo muy sabio en su momento, decide separar las compañías. Entonces Aulas Amigas, que fue la matriz, él decide dejar Aulas Amigas como la que hace proyectos, era la que estaba endeudada, y decide sacar Tomi, que es la tecnología, que es el dispositivo y la plataforma, como una spin-off. ¿Saben qué es una spin-off? Sí, listo, como una spin-off de Aulas Amigas, y la crea en Estados Unidos. Y él me invita y me dice, Sandra, yo quiero
separarlas, tenemos dos negocios en uno tecnológico, uno de proyectos, pero además tengo que salvar la tecnología, se me puede ir en la quiebra, pero te invito a que seas CEO de Aulas Amigas. Y yo, a ver, estamos quebrados, estás casi quebrado, pero ¿qué pasa aquí? El reto era asumir como CEO de una empresa de proyectos educativos con una deuda que en su momento eran 8.000, terminamos pagando 10.000 millones de pesos. Pero había un gran incentivo, chicos. Y era la posibilidad de convertirme, si lo lograba, convertirme en socia de esta compañía, de hasta un 15% de las acciones. Ese fue el stock de acciones que me ofrecieron si me iba y aceptaba el reto. Cuando a uno le ofrecen, que esto puede pasarles, chicos, cuando ustedes salgan a lo laboral, hay algunas compañías que utilizan el stock de acciones como un mecanismo de retención o de ganar buen talento. Normalmente no es de una, no es que llegué a trabajar y ya tengo el 15%, no. Normalmente es un plan de acciones que se van ganando, tienes que quedarte mínimo un año, te ganas el primer paquete y cada año acumulas hasta el último año, ¿cierto? Si logras el último año, pues ya te llevas tu stock de acciones, puedes irte o puedes quedarte. Yo la verdad no sé en qué momento tomé esa decisión, pero dije sí. Ahora agradezco haberlo tomado, pero fue como, claro, estaba en Virtual Educa, muy bien, viajando por la TAM, pero algo me decía que qué chévere trabajar por algo propio. Uno siempre sueña emprender, ¿no? Creo que, ¿quién de aquí quiere emprender? Aquí hay varios. Yo nunca he tenido como, que me da mucho miedo emprender, pero aquí decía, es como emprender con algo de otro, pues como con la plata de otro, ¿no? O sea, y lo asumí y me fui como CEO de Aulas Amigas. ¿Qué me encuentro yo? Una empresa muy enfocada en tecnología, el dispositivo era lo más importante, Tommy era lo más importante, pero volvemos a lo mismo. Tommy puede ser muy importante, es una herramienta tecnológica, pero pensemos en el contexto. Exacto. ¿Y qué pasa con el contexto? Llegamos a lugares donde los maestros no tenían formación, donde no había nada, donde era muy difícil utilizar la tecnología. Entonces transformamos el propósito de aulas y dijimos, lo más importante es transformar la educación con los maestros. Pusimos al maestro de primeras, antes que la tecnología. Y nos dimos cuenta de esto. Ustedes ven esta imagen y yo creo que todos nos ubicamos, ahora parece que todos estuviéramos acá, en la izquierda. Nos hablan de inteligencia artificial, de machine learning, de Internet de las cosas, hay un montón de tecnologías. Sin embargo, hay muchas escuelas, sobre todo las rurales, que están acá. Yo digo algo, se supone que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Pero hay escuelas que ni siquiera ha llegado la segunda. ¿Saben qué tuvo la segunda? A ver. El radio. La energía. Hay escuelas que todavía no tienen energía todo el día. Y hay muchas, la mayoría, que la tercera ni siquiera la tienen. ¿Qué es la tercera? Internet y computadores, exactamente. Entonces estamos en una cuarta revolución industrial, hablándonos de muchas cosas, pero hay escuelas que se quedaron en la segunda o en la tercera. Y tenemos grandes retos todavía. Uno, la tecnología sigue siendo costosa. Dos, hay limitado acceso a herramientas y recursos contextualizados que nos sirvan para ese contexto. Tres, y la más importante, los maestros, muchos de los maestros de escuelas públicas, rurales y todavía escuelas urbanas no tienen apropiación tecnológica para ayudar a que esa tecnología pues, se use de la manera correcta con los estudiantes. Y cuarto, poca o nula conectividad. Alguien me decía esta semana en una reunión, pero para que un Tommy, que ahora les cuento qué hace, pero para que un Tommy que además ayuda a romper esa barrera de conectividad, si existe Starlink. Starlink es el internet de Elon Musk, que en este momento está siendo muy, digamos, usado en muchas partes porque es a bajo costo y nos está ayudando a solucionar el problema del internet satelital que es tan costoso en las zonas rurales. Sin embargo, a pesar de que existe Starlink, que ya es mucho más fácil de acceder, igual sigue siendo costoso, igual es difícil para un gobierno comprarlo para llevarlo a todas partes. Entonces, podemos pensar que estamos en un momento donde la tecnología nos soluciona muchas cosas, pero aún hay unas barreras muy, muy grandes, y entre ellas el internet. Entonces, rápidamente montamos un modelo. En Aulas Amigas el modelo era primero apropiación, es decir, vamos a formar los maestros. Y aquí es formarlos no solamente en el uso de la tecnología, sino en la pedagogía.
Porque es que muchas veces si no tenemos tecnología, ¿qué hacemos en un aula? ¿Cómo llegamos con metodologías activas, con metodologías ágiles a la educación? Recurso, ¿cómo contextualizamos los recursos disponibles? Ahí sí llegaba este aparatico, llegamos con la tecnología. Y algo muy importante, esto lo creamos. Como buena ingeniera, me gustan los datos, me gusta medir y veo la importancia de medir procesos. Entonces creamos el observatorio educativo que nos permitía medir y analizar los proyectos, saber en qué cómo estaban, si lo estaban usando, si no. Y volvamos a lo que les dije ahorita, las redes son muy valiosas. Creamos la red de embajadores aulas amigas. Entonces los profes que se beneficiaban de proyectos siempre podían pertenecer a una red y en esa red los formamos gratuitamente, participaban en proyectos, la idea es seguir creciendo ese conocimiento. Con nuestra fórmula, ¿cuál era la fórmula que aplicamos ahí? Pedagogía más tecnología igual a innovación educativa. Este es Tommy, versión 7, que es este que tengo acá. Y lo que hacíamos entonces es, claro, este era el show, realmente el niño lindo del cuento era Tommy. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Tommy? Tommy sirve como un hotspot de contenidos, es decir, tú llegas con Tommy a un aula, lo prendes y yo les pediría que abran la red de Wi-Fi y van a encontrar una red de Tommy. Digamos que no hay conectividad, pero hay la red de Tommy. Entonces todos se pueden conectar a Tommy y pueden acceder a todos los contenidos, a simuladores, eso es llevar esa interactividad a lugares sin conectividad. Eso es lo más importante de Tommy. Pero también si tengo un proyector, yo puedo prender Tommy aquí con este proyector y convertir esto en una pizarra interactiva. Entonces Tommy convierte cualquier superficie, una pared, lo que sea, en una pizarra. Tommy hace llamado a lista, califica pruebas automáticas, la versión 8, que es la nueva, tiene realidad aumentada, tiene inteligencia artificial, bueno, tiene muchas cosas. Entonces tomamos esto y lo empaquetamos en esto, un aula, con ese modelo que les conté, hicimos una maleta. Esa maleta era una aula amiga móvil, metíamos a Tommy, metíamos un sistema de sonido, un teclado, un videoproyector y llegamos con formación de los maestros, recuerden, con recursos o contenidos contextualizados y con nuestro sistema de seguimiento. Y ese proyecto lo empezamos a vender a gobiernos. Ese proyecto lo vendimos en muchos gobiernos, hay varios, entonces, y llegamos a muchos lugares. Como ven aquí, llegamos en burro, en chalupa, de todas las maneras posibles a muchos rincones de Colombia. Llegamos a La Tola, en Nariño, en el Amazonas, en muchos lugares. Y tuvimos un impacto muy grande. Logramos llevar más de 7.000, yo creo que ya estamos por ahí en 8.000 aulas transformadas. Estamos aproximadamente en 30.000 docentes formados y un impacto en estudiantes de más de 1 millón en el momento. Pero adicionalmente, esta tecnología la llevamos a otros lugares. La llevamos a Latinoamérica, tuvimos un proyecto grande, este me gusta mucho, tecnología en el aula, llegamos a Guatemala, formamos 19.000 maestros en ese país con presidencia y llevamos las aulas. Y esto fue lo que logramos, yo llego acá, aquí empezó la crisis, aquí ya estoy así, 2019 logramos vender 18.000 millones de pesos en la empresa. Llega pandemia, yo casi me muero en pandemia, literal. Claro, porque nuestros proyectos eran en campo, o sea, íbamos y formábamos en territorio. Entonces, claro, pandemia fue muy duro para nosotros, a pesar de que estábamos en tecnología, era una tecnología que buscaba acercar cuando no había internet. Entonces, no podíamos aprovechar el internet en las zonas rurales porque no había. Entonces, fue muy duro, sin embargo, logramos salir de aquí, volverlo a nuestro favor, nos tocó virtualizar todas las formaciones rápidamente, que creo que a la universidad, a todos los que trabajamos en educación nos tocó salir a buscar cómo continuábamos dando el servicio y empezamos a vender este año, aquí vendimos 28.000 millones, bueno, nos fue muy bien. O sea, ¿y ahí ya eras accionista? Sí, ahí ya empecé a ser accionista y lo logré hasta el 2024 que cumplí mi 5º año. ¿Listo? Entonces, aquí que les digo, la ingeniería me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a optimizar, me enseñó a medir. Sin embargo, Aulas Amigas me enseñó, que es la verdadera maestría, cuando ustedes estén, digamos, en el sector ya, en el campo, van a aprender muchas cosas. Y en este caso yo aprendí cómo sostener una empresa con alma en medio de una tormenta financiera. Una de las cosas más importantes es tomar decisiones difíciles, porque muchas veces toca, sobre todo cuando te toca optimizar recursos. Eso creo que también es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta.
Y llega el 2024, el año pasado. Desde ahí yo era feliz, ya llevaba mis 5 años en aulas amigas, nos había ido muy bien. Sin embargo, lleva un nuevo reto. Juanma, el fundador que les conté, el chico que les conté, decide crear Tomi 8, o sea, la versión renovada de este dispositivo, que uno de los cambios más importantes fue que lo convirtió en... se me fue la paloma. Sistema operativo Android es la palabra que estaba buscando. O sea, lo volvió Android, eso permitía que tú puedas tener en Tomi cualquier aplicación. Entonces tú puedas llevar al aula cualquier aplicación de matemáticas, de lenguaje, lo que seas. Le hizo muchos cambios y me invita a un nuevo reto. Él me dice, Sandris, yo quiero internacionalizar Tomi, porque no te vienes a ser desarrolladora de negocios, desarrolladora de Latinoamérica. Y a mí me pareció genial, pucha, eso está muy bacano, ya llevé los 5 años en aulas, ya me puedo ir yo le dije, pero me voy con mi stock, ya porque él es el fundador, sí, claro, te vas con tu stock, y feliz me voy, pero así, o sea, yo siempre digo una frase que no es muy bonita para una conferencia, pero la voy a decir, bruta pero decidida, o sea, así con ganas, me fui con toda, y empiezo a llevar Tomi. Entonces esta foto por ejemplo es en Brasil, voy a ver Brasil, llevo Tomi al evento, voy a Perú, pero ahí empiezan los aprendizajes de la vida. Claro, el ego muchas veces te gana, esas ganas de comerme el mundo, de lograrlo, lo estaba haciendo a costa de algo muy importante, y era de mi salud. Yo empecé a tener, cuento, muchas veces hablo con mi esposo de esto y yo llegué a contar que en una sola semana visité 3 países. O sea, iba a un evento, me bajaba del avión, me iba para otro y llega otro monstruo. Pero en ese caso el monstruo no era alguien afuera, el monstruo era yo misma. Y me llegó una crisis. Hay una cosa que no les conté de la historia para que entiendan esto. En el 2021, después de la crisis de pandemia, me diagnostican lupus. Ese lupus en su momento fue como unos dolores articulares muy leves, pero dicen, ¿tienes lupus? ¿Saben qué es lupus? No, muchos creo que hicieron cara de que no. Listo, ya les voy a contar qué es lupus. Lupus es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes quieren decir que tu propio organismo te está atacando. Las células que te deberían defender, tu sistema inmune, se enloquece, se equivocan y te atacan a ti mismo. Entonces, lupus es una de esas enfermedades autoinmunes. Hay lupus, artritis reumatoide, varios síndromes, pero el lupus es muy particular porque nunca se sabe qué te va a pasar. O sea, a todo el mundo, el que tenga lupus, todos los lupus son diferentes y te puede atacar cualquier cosa. Cuando a mí me atacó las articulaciones en el 2021 y ahí yo empiezo a leer mucho porque voy donde una doctora que me dice, listo, tienes lupus, eso se trata con esteroides, pero con esteroides se te va a caer el pelo, te vas a engordar, te va a dar osteoporosis, te va a dañar los riñones, y yo o sea, me duelen las manitas y tú me vas a dañar el cuerpo. Entonces yo me devuelvo, empiezo a leer y busco una segunda opinión, y mi otro médico me dice, sí, tienes lupus, pero pues, no te está atacando nada, yo no me iría con esteroides. Y empiezo a leer mucho y me doy cuenta que tiene que ver mucho con ese ritmo de vida que yo llevaba, y eso hablamos de 2021. Entonces yo empiezo a analizar mi relación con el trabajo, ahí me vuelvo deportista, empiezo a hacer ejercicio todos los días, cambio mis hábitos de alimentación, mi relación con el trabajo, empiezo a hacer yoga, eso fue en el 2021. Pero cuando me voy a Tomi, se me olvidó cuidarme. O sea, como que ese nuevo reto en mi vida me pone de nuevo en esas ganas de demostrarme un montón de cosas, se me olvida cuidarme. Y claro, llego de un viaje de Chile, yo me acuerdo el año pasado en agosto, llego muy enferma, con mucho dolor de cabeza, 2 semanas de dolor de cabeza, y yo bueno, nada, sigo, me empieza a doler las articulaciones, me empieza a doler todo, mucho sueño. Yo normalmente no duermo en el día, pero me dan ganas de tirarme en la cama. Voy a mi médico y me dice, Sandra, es que se te activó el lupus y tienes anemia muy fuerte. Yo, ay, madre. Yo no le paré bola, seguí, yo feliz, seguía viajando, llegaba cada vez más cansada, cuando empiezo con dolores que me paralizaban, era impresionante. Y yo, no, empecé a perder mucho peso. Yo soy flaca, siempre he sido delgada, pero perdí 8 kilos. Y yo no le paraba bola, yo puedo. Tenía 2 viajes, no se me olvidan. Mi sueño siempre ha sido ir a BET, Londres. BET es el evento más grande de tecnología educativa del mundo. Se hace en enero en Londres todos los años. Yo nunca he ido, no pude ir, ese era mi sueño. Iba para allá, íbamos con Tomi, iba para Washington para otro evento. Sin embargo, un día me amaneció un dolor acá. Cuando yo, no es nada. Y
tomo una cita virtual en Sura y me dicen, vete para urgencias, que eso es una trombosis. Yo, trombosis, bueno. Yo no le creí, me fui para urgencias y sí, tenía 4 trombos. Y ahí fue como, o sea, es como una trombosis, te puede dar una trombosis pulmonar y te mata. Ahí fue donde mi médico y mi terapeuta, que no tenía antes, pero ahí empecé a tener terapeuta, me dijo, o sea, tienes que parar. Mi cuerpo me estaba diciendo hace rato que tenía que parar. Y bueno, pucha, tuve que renunciar. Llorando, con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sabía que si no escuchaba a mi cuerpo me iba a terminar matando sola. Entonces ahí me di cuenta que toda mi vida había perfeccionado, ayudado a, no sé, a moldear sistemas, pero por primera vez el sistema más importante era yo, era mi cuerpo, por primera vez me tenía que cuidar. Me di cuenta también que la ingeniería siempre nos enseña a rediseñar, que podía detener, que podía reconfigurar, que podía de alguna manera trabajar en una versión diferente de mí. Y por muchos proyectos que haya tenido en mi vida, definitivamente el proyecto más importante que uno siempre va a tener es uno mismo. Y ese fue mi gran aprendizaje, y lo sigo teniendo. En este momento, le contaba ahorita a Lili, se me cayó, o sea, aquí donde me ven, me cojo el cabello porque ya no, pues no tengo cabello, se me cayó. En esa crisis tan fuerte, se me cae el cabello, y para mí fue muy duro. Como mujer, pues todas las que somos mujeres acá saben lo que significa el cabello para uno. Entonces, cuando me tocó renunciar y estaba tan mal, en enero, febrero ya empecé como a tener energía, pero estaba sin cabello, y la autoestima se me fue al piso. O sea, yo como que no era capaz ni siquiera ir a buscar trabajo, yo no quería nada, no me quería ver con nadie, no, yo siempre he sido de publicar muchas cosas, pero no me gustaba porque obviamente, porque es que claro, se me veían como los huecos, era horrible. Pero 4 meses después, eso fue noviembre, renuncio, empieza enero, febrero, más o menos, voy mejorando, renuncio y me empiezan a llegar oportunidades de trabajo. Entonces llegan varias y vuelve a aparecer esa Sandra con ganas de comerse el mundo. Esta fue una de las que más me gustaba. EDT Partners es una consultora global de empresas EdTech. ¿Saben qué es EdTech? No, también les voy a dejar ese. EdTech es como, ¿saben qué es FinTech? Tampoco, listo. Entonces cuando hay gremios, entonces FinTech es el gremio que trabaja finanzas y tecnologías. Entonces, por ejemplo, Nubank, el banco digital, es una FinTech, es una startup que se dedica a las finanzas. Y las EdTech son las startups que se dedican a educación y tecnología. Entonces están las agrotech, las fintech, eso es algo que se van a encontrar mucho. Pero entonces, en este caso, esta empresa es una consultora global para empresas EdTech, o sea, para empresas del sector de educación y tecnología. Era el trabajo soñado, porque era ir a ayudarle, o sea, el trabajo era ayudarle a las empresas de afuera, del Medio Oriente, de Estados Unidos, que se querían venir a establecer en Latinoamérica, entonces abrir mercado, ayudarles a establecer pricing, o sea, precio, go to market, hacer muchas cosas. Y me pagaban, les voy a contar, y lo rechacé, $7,000 era el salario. Ese era el salario de esta empresa, era el salario soñado en ese momento para mí, pues eso fue hace nada, eso fue en febrero, marzo. Sin embargo, tenía un componente, y era volver al mismo ritmo, porque había que viajar un montón, y en este caso no eran viajes a Perú, Argentina, no, los clientes podían estar al otro lado del charco, como dice uno, o sea, viajes de 15 horas, 20 horas, y yo apenas estaba saliendo de una recuperación, o sea, yo todavía no estaba del todo bien. Entonces nada, dije no, llega Agia era una empresa peruana de soluciones en educación, que quería montar, en tecnología, quería montar su línea educativa. Yo los conocí porque los convertí en distribuidores de Tommy cuando estaba en mi carrera por comercializar Tommy. También me llamaba mucho la atención, era como crear un aulas amigas en otro país. Y llega CoSchool. CoSchool es una empresa colombiana que su CEO y fundador es un británico. En educación sigue siendo una tech porque también trabaja en un tema de tecnología, aunque su enfoque es diferente. Su enfoque, este soy yo, el primer día de trabajo en CoSchool, este fue el que acepté, porque CoSchool se dedica a fortalecer las habilidades socioemocionales en la educación. Pregúntale aquí, ¿quién ve eso? ¿Quién ve habilidades socioemocionales? ¿Quién ve UAO, SAU, la visto? A ver. Ah, eso sí. A ver, vea por aquí también. No, que está muy tímido. Sí, están muy tímidos, chicos.
Bueno, habilidades socioemocionales fue algo que yo decía, será? Yo siempre había trabajado más en tecnología y en innovación educativa, pero precisamente pensaba, mi problema fue aprender a manejar mis emociones, fue aprender a autorregularme, que es una de las habilidades socioemocionales más importantes, la autorregulación. Y además pensaba en esto. Hoy solo vemos noticias de inteligencia artificial, de tecnología, de todo esto, pero ¿dónde queda lo humano? Y cuando me entrevistó el fundador, el CEO, que ya me conocía, fue más como una conversación, le pregunté por qué llegó a esto. Y me cuenta una historia que me marcó mucho, les voy a contar rápidamente. ¿Escucharon la serie Adolescencia? Sí. ¿Sí? Pues fue muy famosa, si no se la vieron, pues la escucharon, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Algo similar le pasa a este chico. Ese señor, pues que no es tan señor, tiene 38 años, era profe en Londres, él es británico, de un colegio. De un colegio, uno cree que en Londres todo es bonito, perfecto, colegios no, es un colegio de una zona vulnerable de Londres. Un colegio complejo, con estudiantes no tan buenos realmente, y cuando él llega a ese colegio se le convierte en una obsesión que los chicos se vuelvan buenos estudiantes, porque es lo que nos piden, rendimiento académico, tenemos que ser muy buenos, y él se enfoca mucho en unos chicos problema y logra que uno de los chicos más problemáticos, Colin, así se llamaba, logre sacar los principales resultados en su materia. Él era feliz, él dijo, pucha, en las pruebas estándar, es como nuestro saber. Colin, todo el mundo le preguntaba, ¿cómo lograste? Colin, ¿cómo es de malo? ¿No le gusta el estudio? No, él se le dedicó y se va muy orgulloso de vacaciones. Cuando llega de vacaciones ocurre algo similar, por eso hago la analogía con adolescencia. Colin no está en el colegio. Y le pregunta a la directora o la rectora en su momento qué pasó con Colin, y es que Colin había matado a un compañero. Eso fue para él como lo que le explotó. Él dijo, pucha, me di cuenta que solo me dediqué a pensar en Colin, en sus resultados académicos, en que fuera el mejor en mi materia, y nunca me preocupé por él como ser humano, ni cómo tenía desarrollado sus habilidades de ser humano, sus habilidades socioemocionales. Y eso es lo que él lo hace, meterse de lleno en el tema socioemocional en educación. Y eso es lo que hace clic a mí, y siempre tengo esta frase que la amo, y es que tenemos un gran reto ahorita. El reto de hoy, chicos, con todo este mundo tecnológico que tenemos, es cómo humanizamos la educación, cómo buscamos de verdad que la educación nos haga mejores seres humanos, que le sirvamos al planeta, que hagamos cosas buenas, al tiempo que aprovechamos el potencial de la tecnología. Porque yo no estoy diciendo que no, yo soy súper pro tecnología, amo la tecnología, creo en lo que puede lograr. Sin embargo, si no nos preocupamos en ser buenos seres humanos, en desarrollar esas habilidades, de nada nos va a servir la tecnología y nos vamos a seguir matando, como lo estamos haciendo ahora en el planeta. Entonces nada, aquí estoy uniendo lo mejor de dos mundos, de alguna manera. La energía me dio esa estructura, ese pensamiento estratégico, ese pensamiento crítico. Siempre que pienso en esto, yo digo, ser ingeniera me aportó demasiado a mi formación. Es raro una ingeniera trabajando en educación, todo el mundo cuando llego piensa que soy maestro, que estudié licenciatura, pero no. Y la educación me da propósito. Entonces, mi primera fórmula fue tecnología más pedagogía igual a innovación educativa. Esa fue la fórmula que apliqué en aulas. Y ahora, tecnología más humanidad igual a educación transformadora. Así que nada, como resumen, siento que mi camino en la educación ha sido una obra de ingeniería, y aquí hago una analogía. En ingeniería nos enseñan a resolver problemas complejos, ¿cierto? ¿Y cómo lo hice? En educación, ¿qué he tratado de hacer? Cerrar brechas de aprendizaje, diversificar portafolios, diversificar fuentes de ingresos, enfrentarme a una crisis financiera, enfrentarme a equipos y resolver un problema mío. ¿Cómo hago yo para sobrevivir y no morir en el intento? Ese es otro. Diseño de soluciones. En ingeniería también nos enseñan a diseñar soluciones. En este caso, ¿cómo lo apliqué? ¿Cómo lograba diseñar proyectos integrales? Muy sobre todo con propósito y de nuevo, la palabra clave, contextualizados, contextualizar las soluciones. Y por último, tener un pensamiento sistémico, porque todo es un sistema y la educación es un sistema. La educación no se va a cambiar con una app, no se va a cambiar con la tecnología por sí sola. La educación tiene muchas variables, es multifactorial y así la tenemos que ver, tenemos que abordarla integralmente. Muchas personas me dicen, ay, pero es que la tecnología no soluciona o la formación de docentes.
Claro, porque es que muchas veces un niño llega sin comer de su casa. Hay otros factores socioeconómicos que no podemos abordar. Sin embargo, si desde nuestro lado, desde donde estemos, aportamos, pues vamos a estar, digamos, poniendo nuestro granito de arena. No nos podemos preocupar por todo, pero si nos ocupamos de algo que podemos cambiar, creo que estamos haciendo la diferencia. Entonces, nada, quiero dejarlos con una pregunta. Me gustaría, ¿quién se anima a contestar? ¿Qué problema del mundo te duele tanto que te motivaría a usar su formación como ingeniero o como matemático o como estadista que veo por allá para transformarlo? Muchas gracias.